A ver, señores alumnos, comenzamos con la clase de hoy. Activen sus micros para poder hacer el llamado de la lista. Bien, por favor, activen sus micrófonos. Listo, es la sesión de clase número 12 del día 21 de abril del 2020. Llamado de lista: Aguilar Esquivel. Presente. Alarcón del Águila. Presente. Alarcón Wilca Sofía. Alcázar Huacas Brandon. Almanza Olarte Guido. Presente, ingeniero. Álvarez Rodríguez Michelle. Asensio Abarca. Presente. Jordi. Astete Escalante Yasuris. Presente. Ayerbe Pucho Jimmy. Presente, ingeniero. Bocángel Quispe Gardenia. Presente, ingeniero. Ana Mormontoy Marcelo. Presente, ingeniero. Carrasco Rodríguez Araceli. Ingeniero, presente. Carreño Flores. Presente, ingeniero. Sandra. Presente. Capatinta Rojas Linda. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Presente. Corimanya Valdivia Geraldine. Presente, ingeniero. Chacón La Torre a Ibrahim. Condori Clemente Reiner. Presente, ingeniero. Cornejo Pumacajía Luigi. Presente, ingeniero. Delgado Caballero Xiomara. Durán Chaña Diego. Presente, ingeniero. Elorrieta Olivo Guillermo. Presente, ingeniero. Espinosa Aragón Einer. Presente. Pollana Peralta José. Presente, ingeniero. García Presente. Surco Ángelo. Presente, ingeniero. Gómez Segovia Jason. Presente. Loaiza Oporto Piero. Presente, ingeniero. López Huamaní Elmo. Luna Candia Steven. Presente, ingeniero. Mamani Rivera Carlos. Presente, ingeniero. Mejía Cuellar Julio César. Miranda Pino Kevin. Presente. Moscoso Guaracha Werner. Presente, ingeniero. Orellana a Werner. Orellana Anaya Dani. Prado Samata Milagros. Presente, ingeniero. Kenaya Champi Gloria. Ingeniero, mi compañera Gloria no puede, su audio está mal, pero sí está en, justo acabo de mandar un mensaje.
está en el grupo, pero no está. A ver, a ver, a ver. Ok. Bien, gracias, ingeniero. Quispe Apaza. Presente, ingeniero. Denis Rivas. Presente. Papa César. Presente, ingeniero. Román Vaca César. Presente, ingeniero. Romero Villegas. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Omoaca Guamaní. Presente, ingeniero. Salas Quispe. Presente, ingeniero. Tapia Mamani Milenio. Presente, ingeniero. Tupayachi Usca Guillermo. Presente. Yanquirimachi Rojas Mario. Inquiltupa Pumayali Max. Presente, ingeniero. Ingeniero Delgado, por favor, no le pude responder. ver, Tuve aquí. problemas con el audio. Ingeniero Alcázar más, por favor. Carrasco Álvarez Rodríguez, por favor. Ingeniero, Mejía Cuellar A también. ver, Álvarez. a ver. Un momento, Alcázar, por favor. Inge, por favor. Alcázar. Álvarez Gracias, Rodríguez, por favor. Michelle. Álvarez Rodríguez. Luego. Gracias. ¿Quién más? Mejía Ingeniero, Cuellar, por favor, compañero ingeniero. Carrasco. Mejía. Ajá, Mejía Cuellar. Listo. Sí, ingeniero, la compañera Xiomara Carrasco. Ingeniero Larcón, por favor. Carrasco. Sí, está enviando mensajes también. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien? ¿Quién más falta? Nadie más, ¿no? Entonces cerramos el registro de asistencia. Bien, pasamos a nuestra presentación. Bien, continuamos con el desarrollo de nuestro curso Ingeniería de Transportes 2. El tema que vamos a ver hoy día es el tema 2.12 del segundo aporte, referido a la hidrología en proyectos viales. Básicamente, la hidrología es el paso anterior al diseño hidráulico, ¿no? En las siguientes sesiones vamos a ver el desarrollo de algunas obras de arte, incluidas ciertas obras como cunetas, ciertas obras relacionadas a la hidráulica. Veamos un video en el cual vamos a ver el desarrollo de lo que es la cuenca hidrológica, que es uno de los conceptos más importantes, ¿no?, para el cálculo de hidrología. Punto de origen hasta su punto de destino. Se compone de diversos ecosistemas naturales, pero interdependientes. Los elementos de la cuenca son un sistema montañoso que permite capturar la humedad arrastrada por los movimientos mecánicos del viento, evitando su desplazamiento fuera de la cuenca. Un conjunto de vegetación que interceptan la humedad de las lluvias y la dirigen hacia el suelo, favoreciendo la filtración y los escurrimientos. Un sistema natural de drenaje que se encarga de conducir los escurrimientos. Verificar un momentito que se esté grabando. La grabación. Superficiales a través de los ríos, los mantos acuíferos que almacenan las filtraciones de agua en el subsuelo, los cuerpos de agua como lo son lagos, mares u océanos. Por último, los animales que habitan en la cuenca aportan, además de belleza natural y diversidad, la función de desplazar las semillas, favoreciendo el ciclo de reproducción de la vegetación. En México existen tres tipos diferentes de cuenca. La cuenca exorreica es aquella cuya agua desemboca en cuerpos de agua fuera de la plataforma continental, es decir, océanos. La cuenca endorreica es aquella cuya agua desemboca en cuerpos de agua dentro de la plataforma continental, como pueden ser lagos, mares y presas.
La cuenca arreica es aquella cuya agua no desemboca en cuerpos de agua, sino que ésta se filtra al subsuelo o se evapora. Una cuenca sana cumple con tres importantes funciones. La función protectiva. Absorbe y refleja las radiaciones solares, regulando el calentamiento global y evitando la aparición de climas extremos. Además, desvía de forma vertical los vientos, disminuyendo el impacto de huracanes y tormentas a los asentamientos humanos. La función reguladora. En el ciclo de carbono, las zonas forestales de la cuenca absorben el excedente de dióxido de carbono y otros minerales de la atmósfera, generado por las actividades humanas, depositándolo de manera natural en el subsuelo y evitando que estos dañen a la capa de ozono. El ciclo del agua, que veremos más adelante, permite la captura y almacenamiento de agua en el subsuelo. Función productiva. La cuenca provee al hombre de importantes recursos naturales que, al ser para su transformación, contribuyen a diversas actividades económicas. De la cuenca se pueden extraer madera, minerales, alimentos y agua. La energía solar baja y calienta el agua de los mares y océanos. El agua de los mares se evapora. El calor del sol también evapora el agua de las plantas. Este proceso se llama transpiración. El agua en forma gaseosa se eleva y es arrastrada por las corrientes del viento, que son empujadas hasta que un sistema montañoso detiene su avance. Una vez que la humedad se reúne en el bosque, esta se condensa y se transforma en nubes. Cuando esta adquiere la temperatura adecuada, comienza a llover. El agua cae sobre los árboles cuyas ramas interceptan la lluvia y la dirigen lentamente por sus ramas y troncos hacia el suelo. Una fina capa de tierra porosa permite que éste la absorba y se filtre hacia el suelo. Estas filtraciones se llaman escurrimientos subterráneos. Bajan hasta el manto freático y se almacenan en el acúfero. El agua que no logra filtrarse desciende a través de la montaña. Estos escurrimientos se llaman escurrimientos superficiales, que mediante un sistema de drenaje natural forman ríos y finalmente llegan a los cuerpos de agua, en este caso a la presa Lázaro Cárdenas. Bien, es uno de los elementos más importantes para nuestro diseño, entender qué es una cuenca hidrográfica y cuál sería la cuenca o área de estudio para realizar nuestro estudio hidrológico, para poder proyectar obras como puentes, viaductos, bocatomas y pases, ¿no?, de ríos por debajo de la infraestructura vial. Entonces, para ello vamos a tomar algunos conceptos de lo que es el Manual de Carreteras de Hidrología Hidráulica y Drenaje del año 2014. Debe contener algunos conceptos ya nuevos con respecto a las grandes avenidas que se han dado en el año 2011, en el cual las precipitaciones han roto todos los parámetros y las probabilidades que se tenían en años pasados, ¿no? Ha habido grandes almacenamientos y desbordes que incluso han destruido carreteras y muchas puentes y obras viales diversas, ¿no? Entonces, el reglamento de gestión de infraestructura vial, que les recomiendo que lo revisen, aprobada por Decreto Supremo 034 del año 2018, nos pide hacer el uso de el Manual de Hidrología Hidráulica y Drenaje como una guía esencial para el diseño de obras de drenaje superficial y subterránea de la infraestructura vial. Entonces, esta fue encargada a la Dirección de Estudios Especiales para que fuera elaborado este documento, ¿no?, y que sea difundido vía la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se haga uso de su contenido. En aquí, se define qué es la hidrología como una ciencia que utiliza las probabilidades para generar distribuciones espaciales y temporales con respecto a precipitaciones, básicamente, ¿no?
qué es la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de masas glaciares. ¿Para qué sirven los estudios hidrológicos? Básicamente, en nuestro caso, para obras hidráulicas, modelos matemáticos que representan el comportamiento de toda la cuenca en estudio y para conocer el comportamiento hidrológico de un río, ¿no? Un río, un arroyo, donde tengamos una obra como un pontón, un puente, ¿no? Una alcantarilla, ¿no? O de repente un lago, en donde se den eventos meteorológicos, hidrometeorológicos extremos. La aplicación dentro del manual está dada en la determinación de los caudales de diseño. Básicamente nuestro parámetro con el que vamos a lograr hacer el diseño hidráulico, o sea, de hidráulica, es el caudal de diseño, ¿no? Vamos a llegar a ese punto. El presente manual implementa varios criterios de diseño y que también complementa a otros manuales como el manual de caminos pavimentados y no pavimentados de bajo volumen de tránsito y el manual de puentes, donde hay algunos capítulos relacionados también a la hidrología hidráulica y drenaje. Ustedes pueden buscar estos manuales donde también están presentes ciertas recomendaciones de la hidrología y la hidráulica. Entonces, ¿dónde podemos conseguir los datos hidrometeorológicos? Básicamente, una fuente confiable es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, que es el ente rector en el país para dar estos registros y estudios de máximas avenidas anuales, ¿no? Ellos permanentemente están recopilando la información en sus estaciones y se deben comprarlos. Me parece que la información de un solo año está disponible, pero si uno quiere por lo menos 25 años, hay que comprar ¿no? Algunas de las estaciones del Senami han volado en el año 2011, donde ha habido grandes inundaciones y se han llevado algunas estaciones que estaban registrando, especialmente en el sector de el Valle Sagrado, ¿no? La cuenca del río Vilcanota. ¿Cuáles son los métodos y limitaciones que tienen estos procedimientos del manual? Básicamente nos dice que solamente estamos abarcando la determinación de caudales líquidos que vienen de las lluvias y no aquellos que vengan o provengan de deshielos o inundaciones causadas por el desborde de los ríos, ¿no? Que ya serían otro tipo de modelaciones y cálculos, ¿no? O colapso de una presa de irrigación, por ejemplo, ¿no? Que son situaciones no comunes, ¿no? Sino que son situaciones atípicas, ¿no? Eso no lo considera el manual. ¿Qué factores hidrológicos se consideran para el diseño de obras hidráulicas? Básicamente, el primer factor es el tamaño de la cuenca. Como vimos en el video, que es una cuenca, ¿no? Es el área de estudio para el punto donde queremos analizar, donde el caudal aportado está en función de las condiciones climáticas, fisiográficas y topográficas. Cobertura vegetal para determinar la escorrentía, el tipo del suelo y la capacidad de almacenamiento. También existen otros factores geológicos o hidrogeológicos como aguas subterráneas, naturales y condición de las rocas permeables, homogeneidad y estratificación, ya cosas un poco más, conductividad hidráulica, cosas más detalladas, ¿no? Que dependen de la geología y la geodinámica del origen hídrico. ¿Cómo se deben realizar los estudios de campo para la hidrología, ¿no? Para el diseño de carreteras o puentes? Deben ser hechas con el propósito de identificar, obtener y evaluar información referida en cuanto a las obras de drenaje existentes, condiciones topográficas e hidrológicas. El estudio de reconocimiento de campo permite identificar y evaluar los sectores críticos y potenciales, ¿no? Por ejemplo, qué deslizamientos van a haber, derrumbes, erosiones, huaicos, áreas inundables, etc.
También hay que advertir eso, ¿no? Se debe evaluar condiciones de estaciones pluviométricas e hidrométricas como la consistencia de estos datos. Algunas estaciones, como les he dicho, se han perdido, entonces hay huecos a través desde el año 2010 hasta el año 2014 o 15, donde estas estaciones se han vuelto a reconstruir. ¿Qué recomendaciones adicionales nos da el manual para las estaciones pluviométricas? Que deben ser evaluadas y se debe verificar la consistencia de los datos. Por otro lado, el estudio de campo permite localizar y hacer un estudio correspondiente de todas las cuencas y microcuencas que afectan o que van a servir para nuestro diseño, o que intercepten el eje vial en estudio. Por ejemplo, en una carretera debe quizá pasar por varias cuencas o microcuencas, entonces cada una de ellas va a incidir en los diferentes tramos de la vía a construir. Para la elaboración de un estudio o informe hidrológico, la actividad de campo a lo largo del proyecto vial es obligatorio, ¿no? El especialista que vamos a contratar tiene que darnos un estudio hidrológico que debe ser parte del expediente técnico o del perfil. ¿Cómo evaluamos la información hidrológica disponible? Lamentablemente tenemos limitaciones en la disponibilidad de datos, como no son datos en muchas zonas, son datos que hay que extrapolar, que hay que completar. Algunas cuencas hidrográficas no tienen ninguna instrumentación, quiere decir que no tienen estaciones y hay que hacer unas extrapolaciones para poder, o triangulaciones para poder tener algunos datos para estimar el caudal de diseño, la intensidad de lluvia. De acuerdo a la información disponible, se elegirá el método más adecuado, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde no necesitemos hacer extrapolación de datos y tengamos estaciones, ese sería el método. Mientras tanto, en zonas donde no hay datos en lo absoluto, habría que ver qué métodos utilizar, ¿no? De acuerdo al punto de interés. Acá hay algo muy importante, la representatividad, calidad, extensión y consistencia de los datos es primordial y se recomienda como mínimo tener un registro de 25 años para obras viales, ¿no? Si es que no se tiene esto, hay que completar esos datos o hay que hacer proyecciones, ¿no? Para tener los 25 años de registro. Dicha información debe incluir los años en el cual el fenómeno, se ha dado el fenómeno del Niño, y como les repito, como hay años como el 2010, 2011, donde se han desbordado los valores se han disparado y ya han cambiado las proyecciones que se hacen a la fecha. La información hidrológica e hidrometeorológica básica del estudio correspondiente deberá ser representativa del área, ¿no? Como les digo, la cuenca, la información debe corresponder a la cuenca en la cual, o las cuencas en las cuales se está desarrollando el proyecto vial. El área de estudio o estudio de la cuenca. Aquí nos dice, es importante determinar las características físicas, ¿no?, de esta cuenca para obtener el cálculo de la escorrentía que va a transcurrir, ¿no? Tenemos características morfológicas como la forma de la cuenca, el relieve, la red de drenaje, los tipos de suelos, la cobertura vegetal, la geología, prácticas agrícolas, terrenos de cultivo, etcétera, ¿no? Y otros datos geométricos que son su tamaño, ¿no? La longitud del área, por ejemplo, de la cuenca. Luego nos pide que las cuencas hidrográficas el estudio de estas cuencas deben plasmarse en escalas de 1 en 100.000 y preferente 1 en 25.000 para tener resultados, ¿no?, adecuados. Luego abordaremos otro parámetro que es el periodo de retorno. ¿Qué es el periodo de retorno y cómo se selecciona? El periodo es el periodo promedio en años en el cual el valor del caudal pico de una creciente determinada es igualado o superado, ¿no? Ese es cada cuánto tiempo va a retornar esa máxima intensidad de lluvia
¿no es cierto? Eso es básicamente lo que nos dice en este texto. El criterio del riesgo es la fijación a priori y esto depende de la vida útil de la infraestructura vial que estamos desarrollando o del riesgo que vamos a asumir, ¿no? El riesgo para diferentes obras, por ejemplo, el riesgo para una obra tipo una represa es debe ser mucho menor que, digamos, una carretera, ¿no? Porque es una obra mucho más delicada, más costosa y que tiene una vida útil mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, 50 años, mientras que una carretera puede tener una vida útil de 20 años, ¿no? Eh, entonces, el riesgo que se asume para el proyecto está en función de esta ecuación, donde T es el periodo de retorno, ¿no? En cuántos años va a retornar este evento máximo y donde N es la vida útil que le vamos a dar, digamos, 20 años a la carretera, ¿no? Entonces, esta fórmula está expresada aquí para diferentes riesgos. Cada una de las curvas significa un riesgo diferente. En el eje de las abscisas tenemos el periodo, en el otro eje tenemos la vida útil de diseño, digamos, N, ¿no es cierto? Para diferentes años, digamos, que tengamos 10 años con un riesgo del 0,63 que está punteado. Tendríamos un periodo de retorno, si lo proyectamos, aproximadamente de 7 años, ¿no? De esa forma podemos calcular el periodo de retorno con este nomograma, que es del libro de hidrología aplicada de Bentechow. Igualmente, en esta tabla tenemos ya graficado el periodo de retorno igual para diferentes riesgos. Por ejemplo, un riesgo del 1, 2, 10, 20, 30, 50 hasta el 75%, ¿no? De repente una carretera puede estar en riesgo de 10 o 20%. La vida útil son 20 años, entonces tendríamos un periodo de retorno de 190 años, utilizando esta tabla. Igualmente, aquí tenemos la vida útil en años, tenemos el riesgo admisible, que para un riesgo del 0,99, ¿no? Como riesgo máximo, tendríamos un valor de 5, ¿no? De 5 años de periodo de retorno, que se considera como utilizar el máximo para los siguientes valores de riesgo en obras de drenaje. Este fue concebido por Monsalve en el año del 99. Luego tenemos la tabla 0,2, valores máximos para el riesgo, ¿no? Como les decía, aquí nos dice claramente el que tiene mayor importancia es un drenaje de la plataforma, ¿no? De la carretera, que debe durar unos 40 años, subdrenes 40 años, y luego vienen alcantarillas en quebradas grandes o importantes, alcantarillas en quebradas menores y descarga de agua, puentes 25 años de 25%, perdón, de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene menos, el que admite menos riesgo? Es el de 25% para una obra de tipo puente, ¿no? Yo solo me voy a permitir ese riesgo para para calcular luego su periodo de retorno, ¿no? Igual dice, se recomienda un periodo de retorno de 500 años para el cálculo de la socavación de un puente, por ejemplo. Entonces, un puente lo que menos debe fallar y por eso le damos un periodo de retorno de 500. Nos estamos asegurando tanto en el riesgo bajo y un periodo de retorno largo, ¿no? Para tener más eventos en lo que es la hidrología. La vida útil, acá también nos dice, para puentes y defensas ribereñas, 40 años, alcantarillas de quebradas importantes, 25 años, drenajes de plataforma, 15 años, ¿no es cierto? Se tendrá en cuenta la importancia y la vida útil de la obra a diseñar, ¿no? Básicamente depende de cuánto ha sido nuestra vida útil.
Acá nos da más o menos a indicar que si una alcantarilla quebrada podría estar a 25 años, la carretera podría tener una vida útil entre 20 y 25 años, ¿no? Para que sea concordante con estas obras. Siempre los puentes van a tener un mayor tiempo de vida útil, ¿no? En este caso nos recomienda tomar siempre 40 años. Bien, entonces, ¿cómo analizamos estos datos que hemos conseguido del CENAMI, estos datos hidrológicos, ya que nosotros no podemos hacer este aforo? Hay modelos de distribución de frecuencias, que son, por ejemplo, estos mencionados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 modelos que debemos ajustar para ver cuál es el modelo que se apega más a nuestra información hidrológica del CENAMI, ¿no? Para la cuenca que tenemos. Hay programas ya que nos dan este fit, o sea, el ajuste de cuál de las curvas sería la más representativa para todas estas, que son las que se trabajan más para hidrología, ¿no? De la distribución normal, por ejemplo, es una de las más usadas, ¿no? Luego es necesario determinar la tormenta de diseño, es decir, es un patrón de precipitación, ¿no? Para utilizarse en el diseño del sistema hidrológico, usualmente conforma la entrada al sistema y caudales resultantes, ¿no? De ahí vamos a obtener el caudal resultante o de diseño, ¿no es cierto? Que se utiliza luego para el cálculo de la escorrentía y el tránsito de volúmenes. Entonces, la intensidad de precipitación está dada, es decir, en milímetros por hora, ¿no es cierto? En una estación se está registrando en una unidad de tiempo la intensidad de lluvia, que está dada por esta ecuación, ¿no? Donde P es la profundidad en el medio en el cual se está registrando, ¿no es cierto? Que sería la profundidad del medio en el cual se está tomando la lluvia, y TD es el tiempo de duración, ¿no? El registro del tiempo hasta que logramos tener esta relación de profundidad en milímetros sobre horas, ¿no? Cuánto tiempo dura una lluvia. Entonces tendríamos como producto la intensidad. Entonces esto se puede graficar en curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿no es cierto? Como esta intensidad, duración y frecuencia, IDF, intensidad, duración y frecuencia, duración abajo, intensidades en Y, duración. Entonces, para cualquier lluvia, ¿no? Para diferentes tiempos de retorno, que son lo que se ven aquí, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un tiempo de retorno de 25 años para una carretera, estaría más o menos en esta parte de la gráfica, ¿no? Entonces también pueden expresarse como ecuaciones. Cada una de estas curvas puede tener una ecuación, ¿no? Entonces veamos que tenemos diferentes tiempos de retorno y que las mayores intensidades, ¿no es cierto?, son aquellas que registran tiempos de retornos mayores. Por ejemplo, el más bajo es el de 2 años, esta de acá, que nos muestra una intensidad aproximadamente de 2,8, y la mayor, que sería para 100 años, que nos daría una intensidad de 12 milímetros por hora, ¿no? Entonces, haciendo uso de estas curvas pueden ya haber sido creadas o registradas para diversas zonas del Perú. Entonces, en nuestro país, debido a la escasa información, no tenemos, todas las cuencas no tienen esta información. Ordinariamente solo se cuenta con las lluvias máximas en 24 horas, ¿no? No tenemos registros detallados, por lo que el valor de la intensidad de la precipitación máxima generalmente es a partir de la máxima en 24 horas.
multiplicada por el coeficiente de duración en la tabla 0,4, ¿no? ¿Cuáles son los coeficientes de duración entre 1 hora y 48 horas? Los cuales se podrán utilizar con criterio de proyectista. Entonces aquí tenemos los coeficientes de duración CD para diferentes momentos de la precipitación, ¿no? Para diferentes duraciones. Digamos, si la lluvia durara unas 4 horas, aplicaríamos un coeficiente para multiplicar el valor que hemos hallado en este periodo de tiempo igual a 4 horas, ¿no? Igualmente, esto nos puede llevar hasta tener un máximo de 48 horas de duración en el cual tenemos un valor por encima de 1, ¿no? Mayor a 1, porque 1 está referido a las 24 horas. Entonces, esto lo han obtenido del manual de diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito, que es un manual complementario y es un manual del 2008, entonces es predecesor a este documento. Duración de una tormenta. Se puede establecer como un procedimiento para calcular estas gráficas, la selección de lluvias mayores para diferentes tiempos de duración, que es lo que hemos visto en la gráfica, ordenar de mayor a menor, asignar a cada valor ordenado una probabilidad, calcular el tiempo de retorno y graficar, ¿no? Finalmente. Existe una metodología de Dick-Pesce que relaciona la duración de la tormenta máxima de las 24 horas, ¿no? Que sería esta, en la cual PD es la duración total, es la precipitación total que vamos a obtener en milímetros, T es la duración, ¿no es cierto?, en minutos, y por lo tanto PB 24.8 sería la precipitación máxima que hemos podido recolectar en 24 horas, ¿no? Entonces, hacemos un ajuste teniendo el valor de la máxima de las 24 horas para tener un valor de lluvias totales o de intensidad total, ¿no? Las curvas de intensidad, duración y frecuencia se han calculado con la siguiente relación. Acá nos da la ecuación donde esta intensidad máxima está dependiendo de los factores KMN, que dependen de las características de la zona del estudio, el tiempo de retorno, que es T, y T menor, que es la duración de la precipitación equivalente al tiempo de concentración en minutos. ¿Qué es el tiempo de concentración? Es el tiempo requerido para que una gota, ¿no es cierto?, una gota de lluvia, recorrer desde el punto hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca. Entonces, ¿dónde es el punto más lejano? Es básicamente en la cota más alta, ¿no? En la cota más alta de la cuenca. Y donde sería la salida de la cuenca puede ser en el lugar donde yo estoy realizando mi alcantarilla o la obra hidráulica, ¿no? Entonces, ese recorrido, ¿no es cierto?, de todo, desde el punto 1, hasta, que es la parte más alta de la cuenca, hasta el punto 2, que es la salida o donde yo tengo mi obra hidráulica, ¿qué tiempo va a durar esto, no? Entonces es el máximo tiempo para que esta gota pueda llegar desde el punto 1 al punto 2, ¿no es cierto? El tiempo de concentración depende de muchos factores, como especialmente la geometría de la cuenca. El tiempo de concentración en un sistema de drenaje pluvial, o sea, de varias cuencas, es la sumatoria del tiempo total de entrada hasta una alcantarilla y más el tiempo de flujo en los alcantarillados, ¿no? Eso si es que tuviéramos todo un sistema con alcantarillas que van a al final ser colectadas en un punto, ¿no? En un punto maestro. ¿Cómo podemos calcular el tiempo de concentración? Existen muchas fórmulas: Kirpich, California Culver Practice, ISAR,
Luego una de la Federal Aviation Administration, ecuaciones de onda cinética, ecuación de retardos, existen varias ecuaciones para poder, en función de las longitudes de cuenca, que son los parámetros geométricos, y la pendiente de esta cuenca, ¿no? La intensidad de la lluvia, pendiente promedio del terreno, casi todas relacionan ese tipo de información, ¿no? Veamos, me parece que el de California Culver Practice es uno de los más usados para este cálculo. Luego de eso podemos graficar y construir un diagrama de diseño para una precipitación máxima para las 5 horas de mayor lluvia, ¿no? Y los métodos hidrológicos más modernos requieren no solo el valor de lluvia e intensidad de lluvia, sino de la distribución de la tormenta, o sea, de la forma que tiene esta tormenta a lo largo de del tiempo de lluvia, ¿no? De todo el tiempo de la precipitación, de la tormenta observada. Entonces, un método es a partir de curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿no es cierto? Que es el método del bloque alterno. Este método igualmente nos permite considerar dibujar este hietograma en el cual nosotros podemos hacer un fit de alguna curva de distribución, ¿no? Para tener y conocer la forma y luego ver la forma de esta lluvia, ¿no es cierto? De acuerdo a su tiempo, digamos acá ha sido en un registro de 25 horas y estos son los valores de la precipitación que se va acumulando hora a hora, ¿no? Entonces podemos ver la forma, podemos hacer un fit, alguna ecuación o algún modelo de los que ya hemos visto, y eso es muy importante para poder calibrar y hacer proyecciones. Luego tenemos la precipitación total o precipitación efectiva. Es la precipitación que no se retiene en la superficie terrestre y tampoco se filtra en el suelo, ¿no? Hay que descontar la precipitación de infiltración en el suelo, o sea, es aquella que viene de la precipitación total menos la que se infiltra. Para el cálculo de un caudal de diseño tenemos diferentes distribuciones como hemos visto y diferentes periodos de retorno desde 2 a 500 años de acuerdo a la importancia y al riesgo que debe tener cada obra hidráulica. Entonces, cuando no tengamos datos de aforo, se utiliza básicamente precipitaciones de entrada de una cuenca para producir estos caudales, ¿no? Si tenemos un caudal y podemos aforarlo en tiempo de lluvia máxima y nuestro proyecto se está desarrollando en tiempo de una máxima lluvia, entonces bien para nosotros. Si no, tendremos que utilizar todos los valores de las precipitaciones recolectadas y hacer un cálculo de este caudal con las fórmulas que vamos a ver a continuación, ¿no? Hay un método de Illa para determinar la intensidad y el cálculo del caudal, ¿no es cierto? En el cual tenemos valores regionales hidrológicos dados por el CENAMI. Luego tenemos el método racional que ya lo hemos utilizado, donde el caudal depende de la escorrentía, que es un coeficiente de reducción por infiltración de acuerdo al tipo de terreno. Tenemos la intensidad que viene de máxima horaria, que proviene de los datos que hemos recopilado del CENAMI, y luego el área de la cuenca, que es un dato geométrico, ¿no es cierto?, que tenemos que hallar también de nuestra cuenca en la cual estamos estudiando. El coeficiente de escorrentía depende a la pendiente del diseño, que puede ser alta, media, suave o despreciable, que es menor de 1%, o pronunciada, que es mayor del 50%, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, podemos estar diseñando en una zona sin vegetación, ¿no es cierto?, que sea semipermeable, tendríamos un 0.7 para utilizarlo en la fórmula racional.
Entonces, hay otra fórmula racional ya modificada en la cual, a partir de la intensidad del área de la cuenca y del coeficiente de escorrentía, tenemos un coeficiente de uniformidad, que es K, en el cual tenemos las siguientes fórmulas para hallar los valores de tiempo de concentración, y el coeficiente de uniformidad depende de este tiempo de concentración, ¿no es cierto? El cual depende de la longitud del cauce mayor y la pendiente promedio de este cauce. Para tener al final el valor de K, que estaría en función del área de la cuenca. Igualmente, el coeficiente de escorrentía lo puede estimar mediante la precipitación máxima, un umbral y un número de curva para este caso. Otra alternativa es hacer, cuando tengamos cuencas mayores, básicamente se necesitan hacer modelos calibrados, modelos hidrológicos, como los que se hacen en el HEC Hydrologic, que sería el HEC Hydro, el HEC RAS, HEC HMS, que son modelos ya para diseñar cuencas, en los cuales se necesita tener información, ¿no es cierto?, del modelo hidrológico, ¿no es cierto?, los hidrogramas, qué modelos van a tener, y parámetros y variables de la cuenca, ¿no?, que son los datos de entrada. Existen otras metodologías, sí existen, pero son menos convencionales. Habría que ver cuáles son las que están recomendadas, especialmente en este manual, como esta de Jared, que está en función de la área de la sección mojada por la gradiente, ¿no es cierto?, y la velocidad media del flujo, ¿no? Si podemos acceder a este tipo de datos, ¿no?, para el diseño de obras hidráulicas. Luego de tener ya el caudal, necesitamos saber la avenida de diseño. ¿Qué es la avenida de diseño? Es el caudal máximo, ¿no?, que vamos a escoger para el diseño hidráulico, el cual nos dice que debe de escogerse de modo de garantizar la estabilidad del río y del puente, y teniendo en cuenta la evaluación de daños potenciales, y se deben registrar los eventos grandes como Meganiños del 83 y el 98, que tuvieron gran importancia, ¿no?, y la aparición de avenidas de larga duración de varios días, ¿no?, superiores. Por ejemplo, en el 2010 llovieron más de 48 horas, aproximadamente 72 horas, y lo cual estaba muy fuera de estos cálculos y aproximaciones. Entonces veamos ya la aplicación de un ejemplo. Tenemos un área, ¿no?, que tenemos dos puntos que están alimentando a dos zonas de una obra hidráulica de paso 1 y otra obra hidráulica de paso 2, ¿no? Que podría ser una alcantarilla, por ejemplo. Y tenemos todos los valores de dos cuencas, ¿no? Una cuenca 1 y una cuenca 2, ¿no? Que están separadas por una cuchilla o vertiente, ¿no es cierto? Entonces cada una de ellas va a tener unos caudales de diseño diferentes, ¿no? Caudal 1 y caudal 2. O podríamos hacer aproximaciones, ¿no? Utilizaremos la siguiente fórmula, que es la fórmula racional para el cálculo de este caudal, que la fórmula racional solo nos sirve hasta cuando tenemos una cuenca de área menor o igual a 250 hectáreas, ¿no? Si nos pasamos de estas 250 hectáreas ya no podemos utilizar, tenemos que hacer modelos matemáticos, ¿no?, más complejos, en el cual aquí nos da unos valores, ¿no?, de coeficientes de escorrentía, si el agua está
circulando a través de pavimentos, de bosques, de zonas de vegetación, de zonas de cultivo que son las que más golpean al caudal, ¿no? Hay mucha infiltración desde el 80 al 60%, y nos dice que según una organización es 0,85 en zonas suburbanas y en rápido crecimiento, ¿no? O sea, en zonas de desarrollo. Es 0,90 para zonas urbanas deforestadas, es decir, donde casi todo es concreto y asfalto, y es 1 en áreas completamente pavimentadas, por ejemplo, el centro de la ciudad del Cusco, lugares donde casi no hay vegetación, nos da una escorrentía 1, ¿no? Si tenemos varias zonas, diferentes zonas, hay que sacar una media ponderada de acuerdo al área, ¿no? Una media ponderada de acuerdo en función del área o tamaño de la cuenca. Entonces, en este ejemplo vamos a sacar con los datos que se tiene, una escorrentía ponderada. Una cuenca tiene un área de 210 hectáreas. Se estima que el 42% escurre superficialmente, ¿no es cierto? Aquí tenemos 42%, y que el 90% del agua escurre superficialmente en el resto de la cuenca, ¿no? O sea, hay dos características de escurrimiento en la cuenca. Entonces, esta cuenca posiblemente se ha dividido en dos partes, una donde hay una escorrentía 1 y una escorrentía, un coeficiente 2, ¿no? Las áreas totales, 210, el área 1, 125, el área 2 sería la diferencia, y hacemos la ponderación en función de sus áreas para tener una escorrentía o coeficiente ponderado, ¿no es cierto?, de 0,61, que representaría a toda la cuenca, ¿no? 0,61. Bien, pasemos a otro ejercicio que esté relacionado a la intensidad de lluvia. Ya hemos dicho que podemos graficar la forma de esta intensidad a través de pluviogramas, ¿no es cierto?, diagramas de precipitación a través del tiempo, en el cual lo importante era conocer el tiempo de concentración, que está dada por la siguiente fórmula, que depende de la longitud máxima de esos dos puntos que yo les decía, de inicio y de fin, de entrada y salida de la gota de agua, y la diferencia de cotas, ¿no es cierto?, que sería diferencial de H, ¿no? Diferencial de altura. La diferencia entre estas dos cotas, superior e inferior, y la longitud para llegar del punto 1 hasta el punto 2, ¿no? La longitud L. Entonces, de esta forma podemos hallar el tiempo de concentración. En nuestro país tenemos valores de intensidad de lluvia en función del tiempo de concentración, o sea, de TC, y el periodo de retorno. Listo, entonces la intensidad de lluvia está dada por esta fórmula, donde tenemos como variable el tiempo de concentración, ¿no?, para diferentes periodos de retorno. Entonces, los valores acá encima dependen ya de los periodos de retorno. Por ejemplo, si quiero una obra de 25 años, selecciono esta ecuación donde ya aparecen los parámetros 370 y 37 que pertenecen a el periodo de retorno de 25 años, y calculamos el tiempo de concentración con la fórmula anterior. Esto para la vertiente del Pacífico, ¿no? Si es que nuestra obra se estaría realizando en la vertiente del Pacífico, quiere decir que de los Andes peruanos la lluvia se está escurriendo hacia la costa del Perú. En el otro caso, cuando se está llevando cuando la vertiente o las lluvias se van hacia el Atlántico, es decir, de toda la cadena montañosa se va hacia la corriente del Amazonas, tendríamos otras ecuaciones. Por ejemplo, para 25 años serían otros números
otros coeficientes y habría que calcular el mismo tiempo de concentración. Entonces aquí algunas recomendaciones para hallar el periodo de retorno. En alcantarillas pluviales de 1 a 10 años, ¿no? En entubamientos, cajones pluviales, muros de retén y otras estructuras, así como estructuras hidráulicas, zanjas abiertas, de 1 a 50 años, en el caso de puentes, de 1 a 100 años. Para cauces y ríos de quebradas, la canalización de los ríos debe estar en unos 50 años. Veamos otro ejemplo en la cual ya tenemos la relación de del área de la cuenca. Nos dice una cuenca tiene un área de 210, que es la que hemos visto en la anterior clase. Se estima que el 42% del agua, o sea, los coeficientes son 42 y 0.9. Con los mismos datos del problema anterior, calcule el caudal esta vez, ¿no? Esta vez nos va a pedir el caudal, considerando un periodo de recurrencia o retorno de 20 años. La cuenca es del Pacífico, la longitud del cauce más largo, L, es de 1.5 kilómetros, la elevación del punto más alto es 142.5 y la menor es 101.0, ¿no? Entonces aquí simplemente ya tenemos el área, ¿no es cierto? El coeficiente de escorrentía ponderado que ya hemos calculado, el área total, el valor de equivalencia de 1 hectárea en metros cuadrados, la longitud máxima 1500 metros, la altura máxima y mínima, sacamos la diferencial H, 41.5 metros entre los puntos 1 y 2, la diferencia de alturas, ¿no es cierto?, que sería diferencial de H, diferencia de cotas, y básicamente L, la longitud, es esta, ¿no? L max 1500 en el desarrollo desde los puntos 1 hasta el punto 2. Luego de determinar esta concentración que nos sale en horas, lo pasamos a la unidad que queremos en minutos. Luego de esa transformación aplicamos simplemente la fórmula 357 por TC entre 37 más TC mínimo, ¿no es cierto? Entonces nos daría una intensidad de lluvia de 6.069 en la unidad de pulgadas por hora, ¿no? Esta intensidad la convertimos a metros sobre segundo para poder aplicar junto con el área en metros cuadrados, el área total, aplicarla a la ecuación ¿no es cierto?, la fórmula racional, donde CE ya teníamos intensidad, acabamos de calcular en metros por segundo, y el área total nos da un caudal de 54 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces realizar todas esas conversiones para llegar a la unidad de metros cúbicos por segundo. Apliquemos esto ya a una obra hidráulica, a una tubería, por ejemplo, para la cual utilizamos la forma de Manning, que está aquí, en la cual tenemos radio hidráulico, perímetro mojado, que son las características geométricas de una tubería, con agua, pendiente de la línea de agua, pendiente longitudinal, área de la sección de flujo, área mojada de la tubería, parámetro de rugosidad del tubo y el caudal de diseño, ¿no? Vamos a entrar con este caudal y vamos a despejar las características del área, y luego del área se puede despejar su radio interior y la altura de si está lleno o no está lleno, ¿no? Entonces para eso tenemos diferentes valores de rugosidad para diferentes materiales de la tubería, y tenemos para otros revestimientos también diferentes, ¿no? Por ejemplo, tubo PVC, polietileno en tubería 0.09, tuberías de concreto 0.013. Por ejemplo, en tuberías de un diámetro mínimo se utilizará para tuberías un mínimo de 45 centímetros de diámetro como mínimo,
en tramos iniciales no mayor a 10 metros. La velocidad permisible del agua a través de estas tuberías están aquí, nos dan algunos valores referenciales, ¿no? La velocidad máxima 3.6 metros por segundo, la velocidad mínima 0.9 metros por segundo, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de canal o al tipo de tubería que estamos utilizando. En tuberías, ¿no es cierto?, perfiladas, tenemos el valor de 4.5 metros por segundo como máxima y la mínima es 0.9. Pendientes, todos los sistemas de drenaje deberán proyectarse con pendientes suficientes para que la velocidad no sobrepase los límites. Entonces debemos tener un cuidado con el tema de la pendiente longitudinal de la tubería. Digamos que tenemos un tubo circular en el cual solamente esta región de la tubería es la que está con perímetro mojado, ¿no es cierto? Luego acá hay otra región que está libre, que debe estar totalmente vacía o libre para que haya una circulación del agua, ¿no? Entonces nos pide calcular el valor de Y, que es un dato, ¿no es cierto?, de la profundidad del espejo de agua dentro de la tubería, ¿no es cierto? Y el diámetro de la tubería, ¿no?, que son los valores geométricos que deseamos hallar para el caudal máximo de diseño. Entonces, acá se ha utilizado una aplicación en Maple para poder determinar esto. Este es el área de la tubería. Acá tenemos los valores propios geométricos de la tubería, el radio hidráulico, el valor del perímetro mojado, P, radio hidráulico R. Luego de esto se ha hecho unas operaciones de diferenciación, ¿no es cierto?, para conseguir al final el valor del diámetro, ¿no es cierto?, y poder plotear este valor, en donde finalmente tendríamos un valor hallado de esta ecuación despejado de R. Tendríamos un valor de teta que sería el valor para hallar la altura de Y, ¿no es cierto?, que es diámetro sobre 2 más d medios por coseno de este ángulo teta, y al final tendríamos el valor de Y que nos está pidiendo, que es de 0.93 del total, ¿no? Entonces nos dice que tendríamos una sección con el 94%, ¿no es cierto?, que viene de este valor de Y lleno en esta tubería, ¿no? Tendríamos el valor de Y hasta el 94% del total del diámetro, ¿no es cierto? Si utilizamos la sección totalmente llena para calcular el caudal, nos dará un caudal menor. Obviamente porque el caudal que estamos utilizando nos va a llenar un 94% de la tubería, lo cual está bien. Si quisiéramos que esta tubería esté al 100%, o sea, que esté totalmente llena de agua, tendríamos que utilizar un valor menor de caudal, ¿no? O un diámetro menor. Entonces aquí, despejando, ¿no es cierto? Esta es la ecuación del área, del perímetro mojado, del radio hidráulico. Tenemos la ecuación ¿no es cierto?, del caudal, donde vamos a ingresar como dato Q y vamos a despejar el valor de D, ¿no es cierto?, que vendría a ser el valor del diámetro, ¿no es cierto?, el valor del diámetro de la tubería, el cual está relacionado mediante el radio hidráulico y mediante el valor del perímetro mojado, ¿no es cierto? Reemplazando todos estos valores y despejando el valor de D, tendríamos esto en la ecuación, ¿no?, en el cual solamente tenemos que reemplazar el valor del
del caudal, ¿no? Esa sería la expresión para ese, ¿no es cierto? Para una sección totalmente llena, ¿no? Si es que tuviéramos el 100% de la sección llena. En este ejemplo siguiente, 2.3, utilizamos el caudal del ejemplo anterior, el caudal de diseño, 54.85, ¿no es cierto? Que es el caudal de ingreso. Es el caudal de este problema en el cual viene del cálculo de la cuenca, ¿no es cierto? Por el método racional, 54.85. ¿No es cierto? Que va a utilizar ese caudal y determine el diámetro de los tubos de concreto necesarios, de concreto, para transportarlo. Proponga alternativas de 1, 2 y 3 tubos, o sea, tengo que proponer 3 alternativas, ¿no? Para llevar este caudal, con un tubo, con 2 tubos y con 3 tubos. Supongo que la pendiente es de 3.1%, pendiente S 3.1%, la rugosidad para el concreto, tubería de concreto 0.013, y despejamos en la fórmula de Manning todos los valores para obtener un diámetro de 2.61, diámetro 1, el diámetro 2, 2.07 y el diámetro 3, ¿no es cierto? Que sería 1.733, ¿no? Aquí tenemos, la primera opción es con el total el total del caudal va a entrar en una sola tubería. En esta opción 2, solo la mitad va a entrar en la tubería porque son 2 tubos, ¿no? Este es con un tubo, este es con 2 tubos y este es con 3 tubos. Y en la tercera, solo la tercera parte del caudal va a entrar a un tubo, ¿no? Entonces, este sería con un tubo, con 2 tubos y con 3 tubos. Entonces, para un tubo, 2.6 milímetros de diámetro, para el siguiente 2.01 metros, ¿no? Y para el otro 1.7 metros. Entonces nos dice, en el caso de que sea un tubo con el diámetro de 2.700 milímetros, ¿no? O 2.7 metros con 2 tubos, a utilizar 2 tubos de 2.1 metros y con 3 tubos de 1.80 de diámetro, ¿no? Y tenemos que ver que estos estén de acuerdo a la norma STM, ¿no es cierto?, de fabricación de tubos. Está listado ahí. Luego con estos valores que hemos utilizado, tendríamos para verificar la velocidad media, ¿no? Tenemos restricciones en la velocidad media y con la pendiente, el caudal y la rugosidad debemos de verificar la velocidad que existe en estos. El primer caso sería para un solo tubo, ¿no es cierto? En el segundo caso tendríamos, para utilizar un tubo de 1.8, tendríamos un área de 2.545 metros cuadrados, lo cual dividiendo el caudal que hemos hallado de 54.85 entre el área, en el área 3, ¿no es cierto?, de 3 tubos, ¿no es cierto? Este es el caso para 3 tubos. Vamos a analizar la velocidad de uno solo de los tubos con su área de 2.54, el área 3, nos da una velocidad de 7. Y hemos dicho que la mínima y la máxima, la mínima era 0.914 y la máxima 3.658, lo cual rebasa, ¿no? No cumple. Entonces hay que modificar el diámetro
Para 3 tubos con cada uno de 1.80 no pasa, ¿no? No funciona el diseño hidráulico porque la velocidad es mucha para esta tubería. Luego le cambiamos la pendiente, en vez de darle 0.3%, le cambiamos la pendiente a 0.5%, un poco menos de pendiente. Realizamos otra vuelta a los cálculos, la velocidad nos sale de 3.58. Comparado con el máximo y el mínimo, vemos de que está dentro de el máximo de 3.65, entonces sí cumple, ¿no? Entonces hemos verificado la velocidad para el diseño de la tubería, que serían 3 tubos de 1.80, en el cual se queda con el diámetro de 1.80, pero la pendiente va a ser menor, ¿no? La pendiente S va a ser menor, ya no va a ser del 3%, sino del 0.5%. Le hemos bajado. Entonces la actividad o tarea es hacer el recálculo de estos ejercicios que hemos visto y colocarlos en una hoja Excel en el mismo libro, ¿no es cierto? En el mismo libro, pero en diferentes pestañas, ¿no? En diferentes pestañas. Una pestaña para el ejercicio 1, otra pestaña para el ejercicio 2 y otra pestaña para el ejercicio 3, ¿no? Todas en un solo archivo, un solo worksheet, ¿no? Un solo archivo de trabajo. De Excel lo suben a la aula virtual de acuerdo a las fechas que estamos dando. Tengan mucho cuidado con las fechas de entrega y esa sería la actividad, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en esta clase? Básicamente lo que es la hidrología, características generales, cuáles son sus elementos, cómo se calcula el caudal de diseño a partir de datos de intensidad, tiempo de concentración, vida útil, riesgo, ¿no? Para diferentes tipos de obras hidráulicas, y luego también algunos ejercicios de aplicación del cálculo de coeficiente de escorrentía, de caudal de diseño, y uno aplicativo para el cálculo de una tubería, ¿no? En las siguientes clases vamos a profundizar en otros tipos de obras hidráulicas, ya netamente en lo que es hidráulica. Si tienen alguna pregunta, por favor, con respecto a la parte teórica o la tarea, o si es que alguien recién se ha unido al grupo. Ingeniero, disculpe, en el aula virtual no se está aceptando subir archivos Excel, solo PDF. No, sí está configurado. Ya yo lo he configurado. Ya está posteado. No se le escucha, ingeniero. A ver, ya está configurado, por favor. Avísenme cuando no esté configurado, pero únicamente voy a recibir archivos Excel. No voy a recibir o calificar archivos en PDF. Si es que no se está registrando, ¿cierto? Por favor, avísenme para que yo haga la activación del tipo de archivo que estamos pidiendo, ¿no? Ya se ha configurado, está también todos los materiales de esta clase en el aula virtual, entonces creo que ya estaríamos bien. El video lo voy a compartir tan pronto tenga el link. También ya está en el aula virtual el link de acceso para este tema. Y también, a ver, veamos aquí, está justamente la asistencia del día de hoy que deben de llenar ustedes. Asistencia 2149, el PDF de hidrología vial, esta exposición, el link de la clase de Google Meet y la tarea, ¿no? Y vamos a ver en los ajustes de la tarea
nos dice que el tipo de archivo, ¿no es cierto?, que se espera es un archivo de Excel, ¿no? Acá dice tipo de archivo, hoja de cálculo, spreadsheet, XLS, etcétera, ¿no? Todos los tipos de puras hojas de cálculo, ¿no? Solamente vamos a recibir hojas de cálculo, no archivos PDF. Ingeniero, en la asistencia que se tiene que realizar, Sí, ustedes marquen, ¿no? Marquen que están revisando la asistencia, hagan un check y guardan, ¿no? Para que luego yo tenga un reporte de la asistencia de hoy día. pero ¿cómo hacemos eso? Porque no aparece nada. A ver, cuando ustedes entran aquí a ver, vamos a ver, está un poco lento, me parece. Pero de todas formas, yo ya he registrado la asistencia en el ERP, está ahí. Esto es complementario, ¿no? Pero lo que sí deben hacer es esta actividad de la tarea, el ver los materiales y descargar los materiales y básicamente también intervenir en el foro, ¿no? Voy a subir también el tema del foro aquí para que podamos. Aquí está por fin, recién está cargando. Y aquí también la actividad foro, ¿no? Deben de participar porque tiene nota calificatoria. Ingeniero, disculpe, la tarea de ahora puede ser para el día martes, porque para el día jueves también tenemos tarea. A ver, ¿qué fecha es? A ver, martes 28. Martes 28, ¿no? Déjame entonces reprogramar. No se le escucha, ingeniero. ¿Qué tarea tenemos para el día jueves? De diagrama CPM, Inge. No sé si Ok, recuerda ok, la... ok. Está bien, entonces lo voy a reprogramar para el día martes. Gracias, sí. Está posteada la pregunta, entonces, esto va a estar disponible, el foro hasta la fecha del día 26. Fecha de entrega, día 26. Tal, el día 26 para que puedan participar. Calificaciones, máxima, ¿no es cierto? Nota probatoria 14. Listo. Bien, entonces esténse pendientes siempre de los foros, de la página de la aula virtual y si no tenemos más preguntas con respecto a la tarea o con respecto a lo que se ha explicado, ya nos estaremos viendo el día jueves para desarrollar el tema. Inge, una consulta. Una Sí. última consulta. En eso de los foros, ahí nos dice que no somos participantes de ningún miembro del grupo. ¿Cómo hacemos eso? Porque aparece el tema, pero no para participar ni para comentar. A ver, ¿eso en qué parte en cuál de los foros está? En el anterior a este, Inge, en el de... De movimiento de tierra. Ay. Exacto. A ver, movimiento de tierra, foro, ¿cuál es la importancia del movimiento de una ahí? Sí. A ver, déjame verificar la configuración. Creo que es debate sencillo. A ver,
A ver, ahora por favor traten de ingresar y chequear si es que ya está habilitado. Parece que faltaba la opción de debate sencillo. Sí, recién se habilitó, es que aparecía así por eso. Ujú. Ah, ya. Ok, entonces por esa configuración. Ya listo. Entonces voy a... Ya está eso en el foro de movimiento de tierras y en el otro foro de hidrología también ya está listo. Listo, no se olviden de eso. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Si es que no tienen más consultas, por favor. Voy a subir ahorita la sesión del video, si es que ha llegado a mi correo electrónico, para que ustedes puedan tener acceso al video que se ha grabado. A ver, un momento, tengo que desactivar primero la grabación. A ver, detener grabación.